Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos, con un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan calma que ya no sé qué hacer. Bienvenida oficial a Creative Mornings Buenos Aires. Mi nombre es Mariano, soy el anfitrión y junto a un enorme y hermoso equipo de voluntarios tenemos la responsabilidad de llevar esta comunidad global a Buenos Aires. Como ustedes bien saben y les contamos, todos los meses nosotros tenemos un tema del cual tenemos que tratar de abordarlo. Lo abordamos siempre desde nuestra mirada local y siempre relacionado con la creatividad. El tema de este mes es el ser resiliente y tenemos dos invitados súper recontra, mega especiales. Estamos chochos de que puedan acompañarnos en esta primera edición. Ellos son Julia Coria y Pedro Roth. Voy a invitar a Pablo a que presente a Julia para quienes no la conocen y para quienes la conocen puedan conocer un poquito más de ella. Julia Coria, la socióloga, la emprendedora, la escritora, puede tener la atención de un neurocirujano con anabólicos. Puede escribir textos hermosos durante días sin descanso y puede cocinar delicias culinarias durante días sin descanso y puede generar decenas de proyectos durante días sin descanso. Pero Julia Coria, la socióloga, la emprendedora, la escritora, también tiene el atolondramiento de una paloma de plaza en la mitad del Día del Niño. Nos cuenta que una vez se puso fritolín en las manos pensando que era alcohol en gel. Y cada vez que pierde las llaves de su casa, sus hijos le sugieren que se fije si no las dejó en el freezer. Vive con los pies bien en la tierra y con la cabeza en cientos de mundos distintos en simultáneo. En algunos de ellos tuvimos el privilegio de que nos dejara ingresar. Julia tuvo arrebatados y desaparecidos a sus padres durante la última dictadura cívico-militar, pero jamás se sintió una víctima porque fue criada por abuelos y tías que la amaron profundamente y la cuidaron como si fuera a vivir para siempre. Hoy sabemos que sus libros y textos así lo van a garantizar. Julia enviudó luego de luchar junto a su marido contra el cáncer durante 20 meses, pero jamás se sintió una víctima porque la verdadera historia es que se amaron 20 años, criaron una familia hermosa y hasta tuvo el privilegio de volver a enamorarse. Su novela reciente, Todo nos sale bien, muchísimo más celebrada de lo que su pudor le permitiría confesar, literaturiza esta última batalla y su subsecuente proceso de duelo. Pero como Julia no es ni se siente una víctima, sin importar a cuánta gente su pluma haya ayudado a sanar, se rehúsa a que aquel efecto empañe su verdadera misión y pasión, que es la de unir una palabra con otra palabra y lograr que juntas sean más hermosas, o lo que algunos llaman hacer verdadera literatura. Tanto su novela anterior, Permiso para quererte, como el resto de sus cuentos así lo evidencian. Hoy vamos a conocer un poco más a quien no puede ir de invitada a ningún lado sin llevar un budín casero tan obsesivamente sano que probablemente ni siquiera esté hecho de comida. Vamos a conversar con quien cree que el boludo máximo es quien habla sin saber, o quien no aprovecha sus privilegios para formarse, cultivarse y por sobre todas las cosas abonar a una vida tan bella y significativa como la que ella tanto luchó por tener. Es un placer recibir en esta edición de Creative Mornings Buenos Aires a Julia Coria. Muy bienvenida y muchas gracias por estar con Buen nosotros. día. Conocemos mucho de vos, como te das cuenta, y tengo el privilegio de haber probado un budín de Julia y realmente es espectacular. No tendría que haber contado lo del fritolín, me arrepiento. Ahora veo que además de cara de dormida tengo una voz de dormida horrorosa. Voy a apagar el micrófono, voy a vocalizar un poco y vuelvo. Se escucha Gracias. perfecto. Nuestro otro invitado es Pedro Roth. Pabli, contanos algunas cosas de Pedro. Pedro Roth pudo con todo, pudo con el
el Holocausto, pudo con el brote de la poliomielitis, pudo con los bombardeos de Plaza de Mayo, puede hasta con la pandemia, pero no puede sin papel, no puede sin lienzo, sin pincel, sin crear. Tengo síndrome de abstinencia si no pinto, dice uno de los exponentes de la bohemia porteña del siglo XX. Cuando el mundo se lo permitió, este fotógrafo, escritor, pintor, cineasta y hasta actor desplegó sus reconocidas muestras en escenarios internacionales como Nueva York, Zúrich y Budapest. Pero cuando el mundo se cerró, cancelaron los vuelos y nos mandaron a todos a casa, el señor Roth, que no puede con su genio, montó su obra en un supermercado chino de Villa Crespo. Porque ¿quién necesita el río Rin o el Hudson de fondo cuando podés tener un gato de la buena fortuna saludándote mientras contemplás un clásico de Pedro Roth? Nuestro artista invitado no toma mate y se conforma con un café y un par de medialunas en la biela. Su casa es una obra de arte que regurgita, digiere y vomita otras cientos de obras más pequeñas, tanto suyas como de sus colegas, lo cual habilita a que recorrer con él su morada facilite frases delirantes como «Ah, mira, ese dibujo me lo regaló Bernie». Así es, si en nuestro grupo de amigos todos tenemos un chino, ruso, Gonza, Lali, Euge, Maca, a Pedro Roth le tocaron otras amistades, a los que le gusta llamar Antonio Berni, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Nada especial. Se ve que pasaba demasiado tiempo con ellos porque, como nos contó, todas sus novias lo abandonaron. Soy demasiado comprendedor, me parece, hipotetiza Pedro respecto de este dato, tal como lo hemos hecho todos alguna vez. Hoy vamos a escuchar y a conversar con alguien que considera que el boludo máximo es aquel que no sabe cómo preguntar, a quien odia con toda su alma la impuntualidad, a quien no cambiaría Buenos Aires por nada del mundo, y a quien cree que educar es regalar una biblioteca, pero no de libros, sino simplemente los estantes. Es nuestro verdadero honor tener la posibilidad de averiguar en qué se inspira y cómo crea Pedro Roth. Bienvenidísimo, Pedro, un honor tenerte. ¿Nos escuchás bien? Hablanos a ver si te escuchamos bien. Perfecto. Los escucho Bueno. perfecto. Lo primero que queríamos hablar de ellos y que nos cuenten era, queríamos meternos en su intimidad, queríamos hacer una infografía íntima del espacio en el que crean, así que les pedimos una foto y Julia nos mandó esta. Julia, contanos tu lugar de creación. Y un poco como les conté cuando les mandé esa foto, ese es mi estudio, que es un estudio así más bien austero, tiene algunas cosas muy frondosas, pero no están a la vista, es un estudio muy despojado. Digo cosas muy frondosas porque tengo, no sé, una caja con todas mis agendas desde 1990, por ejemplo, cuadernitos por todos lados, no sé, cartitas, mucho chirimbolo, pero está todo más bien archivado y a la vista tengo solo lo que necesito, soy súper ordenada en ese estudio, pero como un poco les adelanté, en realidad yo cuando llego a ese lugar ya ocurrió el proceso creativo. En general las historias y las ideas, el desarrollo de los argumentos ocurren en otras situaciones en las cuales estoy en movimiento. Ustedes preguntaban ahí antes por la creatividad y fui leyendo en el chat y había mucha definición muy ligada a las ideas, que por supuesto son un componente importantísimo de la creatividad y recién ahí cuando leí estas definiciones me di cuenta de que para mí la definición de creatividad requiere necesariamente algo de la puesta en marcha para la acción, ¿no? Esto de movilizar algo para que, que ocurra la creación, el acto. Y esto me pasó, tuve la suerte de ir a la casa de Pedro y me impactó un montón. Los escritores, yo puedo tener mi obra entera dentro de una computadora, digamos, después puedo tener los libros en los anaqueles, pero en la casa de Pedro no se puede caminar porque está llena, pero de verdad, o sea, Pedro, urgente el museo porque es una locura, es hermoso de ver. Bueno,
ahí al ver eso dije, bueno, a lo mejor si lo que yo hago tuviera otra materialidad, también caminaría así, medio entre bártulos, porque, bueno, lo que yo hago no tiene esa tangibilidad, no sé cómo se dice. Pero bueno, definitivamente hay algo de ese paso que me parece muy importante resaltar para la creatividad. Hay algo como mágico, medio como de alquimia, ¿no? Del paso de una sustancia que es una cosa a después es otra. A mí, toda la previa me ocurre fuera de ese estudio. Yo salgo a correr mucho, camino mucho. Si tengo que ir a cualquier lado que quede a 40 cuadras a la redonda, definitivamente voy caminando con bicicleta. Cocino un montón y en esas circunstancias pienso. Y después hay una instancia que no mencioné antes y que me surgió también volviendo sobre estos temas, que es la cosa colectiva. Y que también me surgió esto entre Bernis y Cuitcas y en lo de Pedro, ¿no? Yo tengo mucha claridad de momentos que para mí fueron como epifanías en torno al fuego y en torno al fuego literal. Tengo un amigo que hace fueguito y allá vamos y tenemos encuentros de escritores en torno a ese fuego, bueno, ahora menos, ¿no? Pero solíamos tener esos encuentros en lo de Adrián Hajdukowski, que es un amigo escritor, y muchas de las cosas que después escribí surgieron en torno a ese fuego. Con respecto a mi estudio, me pidieron que contara algunas cosas, algunos detalles. Esto que es hiper desprovisto porque necesito que nada me distraiga. A veces escribo también en bares, pero porque tienen el mismo efecto que el estudio. El otro día leí que Martín Cohen dijo que el primer día de pandemia fue el primer día en 30 años en que no fue un bar. A mí un poco, o sea, yo debe haber sido el primer día en 30 años en que no entré más a mi estudio ni a un bar, porque cuando empezó la pandemia se mudó la hija de mi marido con nosotros y ya ahí no entré al estudio por un montón de tiempo porque necesito que no haya nada y de pronto había una cama, entonces escribí en cualquier otro lado y escribí poco. Pero la cosa despojada, tanto en mi estudio como esto del bar en el que hay un montón de gente que no te presta atención y que está en otra, que está en la suya, me da una posibilidad como de cono de silencio que me deja bien lejos y bien afuera. Es fascinante esto de que se te ocurren cosas mientras cocinás, caminás o vas en bici. ¿Hasta qué nivel se te ocurren? O sea, ¿se te ocurren al nivel de las palabras o se te ocurre el tema y la palabra ya surge en la computadora? Para mí, cada proceso creativo fue muy distinto de cada uno de los libros. Hace unos años estuve en el Museo Beatle de Liverpool y había en un tramo se veían unos videos y vi uno en el que Paul McCartney contaba que él y Lennon se juntaban los lunes a la mañana, escribían una canción juntos, el martes se la mostraban a George, que le ponía algunos ingredientes que no sabría ni mostrar, ahí está la foto. El miércoles hacían un primer ensayo, el jueves no sé qué, el viernes eso estaba terminado. El año pasado, después de haber visto eso, dije, si esta gente, que es un milagro del cosmos, se disciplinó así, voy a hacer la experiencia de hacer algo disciplinado. Y entonces el año pasado y el anterior, yo tenía un cuadernito en el cual me escribía ideas, tipo, una pareja que va a lo de una amiga y entonces Y entonces tenía un cuadernito lleno de esas ideas, el lunes me sentaba, elegía una, la escribía, la trabajaba, el martes iba con 3 páginas a mi taller de narrativa, la trabajaba el resto de la semana y para el fin de semana tenía un cuento terminado. Pero eso fue así esa vez, cuando escribí todo no sale bien, es prácticamente la transcripción textual de las notas que yo tomaba en vivo mientras ocurría el proceso que cuento en el libro. Uh-huh. Lo cual no deja de sorprenderme porque el proceso que yo cuento en el libro, que es el proceso de enfermedad y muerte de mi primer marido, a mí me tuvo incendiada, detonada, sin dormir nunca. Pero si yo miro las notas son, tienen la aspiración literaria que después tiene el libro, digamos, no son notas de desesperación. Con lo cual, yo pienso que ahí hubo algo de
de que para mí poder tratar la realidad con esta forma literaria mientras ocurría, para mí fue un proceso muy revelador, porque creo que en la vida yo me muevo muy así. Un ejemplo, ahí Pablo cuando me presentó, gracias Pablo, re linda la presentación, me arrepentí de la mitad de las cosas que te había contado porque eran todas muy vergonzantes, pero ahí Pablo contaba que yo soy hija de desaparecidos, y yo me acuerdo de mí misma de chiquita de contarme la historia de donde estaban mis viejos, pero contarme una historia, no hipotetizar, no fabular en el sentido más desprolijo, digamos. Yo me contaba una historia, por un lado. Después, por ejemplo, cuando escribí mi primera novela, Permiso para quererte, que yo era muy chica, la escribí entre los 20 y los 23, yo iba a la facultad a la mañana y a la tarde tenía taller de narrativa. Y en las 4 horas que tenía en el medio me sentaba en un bar y escribía a mano. Y escribía así como atolondradamente, desbocadamente, historias que no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Diría que son historias como muy inocentes. Y en el medio escribí otras 2 novelas robándole horas, pero así, poniéndome el reloj para, entre un laburo y entre ir a buscar a los chicos al jardín, entre una cosa y la otra, escribir una novela que tenía más o menos pautada. Que ahora con esto que digo, vuelvo a tu pregunta de cuánto, no sé si era esto exactamente, cuánto sea a la hora de ponerme a escribir, es muy distinto cada vez. Por ejemplo, cuando escribí Todo, era una historia que acababa de conocer al pie de la letra, pero para mí eso es absolutamente distinto cada vez. Una cosa que siempre me abruma, hace poquito se murió Carlos Busquet, el escritor, y yo cuando se muere un escritor pienso en todas las historias que ya nadie va a contar, como que adentro de esa cabeza había alojadas 1.000.000 de ideas que se las llevó él. Eso me parece muy estremecedor. Intento escribir, si se me ocurre algo, intento escribirlo porque no me quiero llevar nada, dejar nada incontado. Ahora vamos a conocer el lugar donde crea Pedro, que es este que están viendo detrás mío, porque Pedro crea en la cama, así como lo ven, duerme y crea y dibuja ahí. Pedro, contanos un poco cómo es esto de dibujar en la cama, por qué la cama, qué representa, cómo hacés, cómo dormís, contanos todo. Bueno, yo soy más simultáneo que Julia, ¿no? Porque yo duermo muchas veces con el televisor prendido y puedo escribir mis historias con el televisor prendido y creo como una burbuja alrededor mío que también me pasa en los bares. Que yo puedo estar en un bar en la Avenida de Mayo y todo lo que pasa alrededor pasa a no a segundo plano, sino a tercer plano. Y sigo trabajando. Yo creo que eso de la soledad del creativo, creo que en mi caso no existe porque yo todo el tiempo vivo rodeado de gente y todo eso lo hago y hay un momento dado yo me puedo desconectar y trabajar y de todas maneras lo que yo hago tiene más que ver con el automatismo, como lo que decían los surrealistas, que yo tengo la hoja en blanco y empiezo a dibujar desde la nada, no sé lo que voy a dibujar. Y en un momento dado reconozco una escena en ese dibujo. Y ahí empiezo a trabajar sobre la escena para reforzar ciertas cosas o para agregarle. Pero no es que parto de una idea previa. Y lo que yo aconsejo a mis alumnos es que lo que hay que educar, en el caso de si sos un creativo visual, es la mirada. Si vos aprendés a mirar, después esa mirada ya de por sí es una opinión sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces yo me acuesto, miro televisión y de golpe agarro una lapicera o lo que sea y me pongo a dibujar. Me acuerdo de una anécdota de una vez fui a un jardín de infantes y la maestra le dice a los alumnos:
pregúntenle a Pedro dónde trabaja. Y yo digo, trabajo en la cama. Y una de las nenas dice, ¿y vas a manchar todas las sábanas? O sea, que eso es es de alguna manera, y a veces mancho las sábanas también. ¿Vos sentís que en otro lugar no podrías hacer lo que haces? Digo, de alguna manera más tradicional. No sé, porque dibujo los bares también. Claro. O cuando son cuadros muy grandes, los hago en cualquier otra parte de la casa, que como contó Julia, es una instalación, no es una casa. Pedro, quiero ir un poco a una frase que nos dijiste, que es, las mejores obras surgen de las dificultades. Sí, señor. A ver, contanos. Hay dos cosas. Uno, lo que decía Cortázar. Hay que hacer proyectos a manera de flotadores. O sea, que los proyectos te mantienen a flote todo el tiempo, por un lado. Y por otro lado, si se produce una crisis, no abandonar la obra por la crisis. Hay mucha gente que simplemente por tener porque Caperucita Roja fue atacada por el lobo, ya dejaría de trabajar sobre lo que está haciendo. Las dificultades te fortalecen y te mejoran, y las soluciones que encontrás en las dificultades mejoran la obra que estás haciendo. Yo creo eso, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, dos cosas que ayudan a la creatividad. Uno, viene gente acá y me dice, yo no sé dibujar ni una línea. Y yo le digo, vos no sabés dibujar una línea porque tenés en tu cabeza un modelo. No sabés dibujar como esa línea que vos viste en otro lado. Pero si buscas tu línea, es muy difícil que vos no puedas dibujar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un buen maestro? Dar permiso de que vos y jerarquizar tu línea propia. Y no, porque antes agarraban una botella, agarraban una manzana y te hacían dibujar eso. Y bueno, está bien, vos ahí agarrás un oficio o una imitación que te puede salir perfecto, pero eso no te ayuda para que vos cultives tus propias líneas. Entonces, y eso es lo que te permiten en el jardín de infantes, pero después quieren que dibujes como tu maestro. Uh-huh. Y esos maestros que te enseñan a dibujar como tus maestros, esos producen un montón de gente castrada y no ayudan para que esa gente sea propiamente lo que él quiere ser. Y entonces uno lo que hace cuando es un buen maestro es dar permiso. ¿Alguna vez jugó la mirada externa un poder censurador en tu caso, o siempre hiciste lo que quisiste? No, yo nunca... por supuesto que yo tuve grandes censuradores, gente a los que yo esperaba que me apoye en lo que yo hacía y que nunca lo han hecho. Y de todas maneras era una dificultad para superar. El día que Kreuzberg estaba por morirse, yo fui 35 años fotógrafo de Jorge Kreuzberg, del que terminó siendo director del Museo de Bellas Artes. Y un día yo lo estaba empujando con la silla de ruedas por Arte Va. Y Jorge me dice, creo que nos hemos portado muy mal con vos, porque ninguno de ellos, todos querían que yo siga siendo fotógrafo, pero nadie quería que yo haga obra de arte propia. Ellos preferían que yo los mire a ellos en vez de que ellos nunca me han mirado a mí, porque yo les servía así, a ellos. Uh-huh.
Y ahora él me dijo, nos hemos portado muy mal con vos. Y entonces yo le dije, ya es tarde, Jorge. Pero fue como que cosas que me han pasado y tuve que volver a entrar porque de los que yo esperaba reconocimiento nunca me han reconocido. Y entonces yo tuve que volver a entrar, abandonar esa gente como para servirlos a ellos, y tuve que volver a entrar por mesa de entradas y empezar de vuelta desde cero. Entonces, como yo digo, me han obligado a ser joven, porque los jóvenes son los que entran por la puerta de servicio y empiezan por abajo, y yo entré por la puerta de servicio, volví a salir y tuve que volver a entrar de vuelta por mesa de entradas, y este soy yo. Y todavía hoy en día hay gente que dice el fotógrafo Pedro Roca. Así que yo también tuve mis dificultades. Nunca me sentí una víctima, porque la oficina de quejas, la sección quejas, no conduce a ningún lado. Yo creo que uno pierde tiempo quejándose. Bueno, esto que acabas de decir de que nunca te sentiste víctima, no sé qué te pasó a vos, Pedro, pero cuando a mí me llamó Vale y me mencionó el concepto de resiliencia, yo le dije, mira, me encanta, voy feliz. Lo que te quiero decir es que en todo caso voy a pelearme con el concepto de resiliencia, o voy a desencajarme un poco, a no cuadrar en ese lugar. A mí me escribe todos los días gente que me dice, qué bien, sos resiliente, y yo nunca me sentí cómoda con esa definición. Me pasa, si bien, o sea, el concepto de resiliencia es un concepto psicoanalítico que probablemente tenga su función y su razón de ser para la psicología. Yo creo que el uso cotidiano de la idea de resiliencia, que es el que en todo caso entiendo que al que se refieren cuando me dicen sos muy resiliente, y en todo caso es el que conozco más yo desde ignorar cómo funciona la psicología más allá del sentido común, a mí ese concepto no me representa para nada. Yo creo que la idea de resiliencia te fija en el lugar de víctima. Siempre sos aquel al que le pasó algo y pudiste lidiar con eso. Y yo nunca me siento ahí. Cuando me presentaron al inicio, en algún momento se dijo algo así como sos muy luchadora, algo así. Y yo quiero decir que, si bien también eso es algo que me dicen cotidianamente, yo nunca me siento en plan lucha. A mí, yo tengo un muy buen vínculo con la felicidad. ¿No les pasa que hay gente que le cuesta vincularse con el placer? Miren, yo hace unos años había subido un montón de peso con mis embarazos y fui a un lugar para bajar de peso. Y había gente que bajaba de peso y de pronto no había logrado lo que se proponía. Yo decía, no me hallo en el cuerpo nuevo. Yo bajé de peso y me fui a comprar un jean blanco, qué sé yo, no sé, como que yo me llevo bien con lograr las cosas que quiero, con estar bien. Soy de una generación que tuvo muy esta cosa de la como si fuera un sainete muy grande con la maternidad y como pelearse con los estereotipos. Nunca me sentí cuadrando en el estereotipo y siempre recontra disfruté de mis hijos, me parecen un plan divertido. No me parece que el amor sea una cosa para sufrir. No sé, como que en general no me reconozco a mí misma con esta idea de luchadora con la que a veces me identifican por ser hija desaparecida, por haber enviudado a los 40, no sé. Incluso cuando, no sé, estaba enviudando a los 40, yo me sentía muy afortunada, tenía 2 pibes hermosos con el tipo que se había estado muriendo, con el cual había estado bárbaro 20 años. No sé, nunca estuve ahí en el lugar de luchadora. Acá pusimos una frase tuya de tu libro. Escribir sobre nuestras experiencias es lo que nos permite domesticar el oso. Es una frase que forma parte del libro porque, bueno, no me di cuenta de tenerlo acá. Yo en el libro cuento que cuando cumplí 40, una amiga me regaló, a mí siempre me regalan cuadernitos con esto. Yo voy contando por la vida que escribo mucho cuadernito, entonces siempre tengo un gran stock. Cuando cumplí 40, todos me regalaron cuadernitos,
y uno de los que me regalaron tenía un oso en la tapa con una mujer como montándolo. Y mi amiga, la que me lo regaló, me dijo, lo vi, te vi a vos porque, bueno, domando a la fiera. Yo creo que el oso y yo nos entendemos bien, no es que yo dome a la fiera. Yo creo que en la experiencia creativa, y la verdad es que escuchar a Pedro a mí como que me aporta mucha lucidez en el sentido de que puedo ver mejor cosas que me pasan a mí, que por vivirlas yo las veo menos clara. Creo que esto de poder hacer algo con lo que te pasa, que no es solo lo trágico, con lo que te pasa en general, o con la experiencia, no necesariamente lo que te pasa en términos de lo que te ocurre a vos mismo, sino la experiencia general, creo que te da la posibilidad de intervenir en la realidad, en la medida en que vos creas que la realidad también es aquello que creás, ¿no? Para mí la realidad no es que es tipo, está lo artístico y está la realidad, como que si bien estoy muy en situación, siempre tengo un sentido práctico relativamente, salvo cuando me pongo Frito-Lim a modo de alcohol en gel, un sentido práctico relativamente eficaz, siempre estoy en la dimensión desconocida al mismo tiempo. Siempre. Nunca no estoy además en otro lado. Y mientras hago este gesto me veo la ola que tengo tatuada. Bueno, ahora la ola está en todos lados, pero pensando en Pedro, que decía que en la adversidad se produce más o mejor. Para mí la ola, y lo digo un poco en todo y en todo no sale bien, es esto que te deja culo para arriba, te tira, te deja revolcada, boqueando, medio asfixiada, medio no sé qué, pero cuando pasó te deja fresquita, te trajo todo lo que estaba en el fondo del mar que vos ni sabías. Digo, también hay que un poco saber aprovechar el revolcón, ¿no? A ver qué te trajo. Creo que hay un montón de gente cuyo padre murió en el Holocausto, o que tiene hijos desaparecidos, y que ha pasado la vida rumiando eso sin poder dar, no para responsabilizar a esa gente, ¿no? Porque cada uno quedó como, hizo lo que pudo, pero creo que si podés salir, como decía Pedro, de la oficina de quejas y entrar por otra puerta que tenga, no sé, una salida al patio, al solcito, a la terraza, incluso a la calle, creo que es más... no sé, bello. ¿Qué significa Buenos Aires para la obra de cada uno de ustedes? Para mí Buenos Aires es todo. Yo voy a Nueva York y me siento un visitante. Eso que hace 8 años que voy todos los años, tengo el stand argentino en la Feria del Libro de Artistas del MoMA, y lo financio yo, lo pago yo y lo hago yo. Y muchas veces no me dan ni el banner, pero todo eso, digamos, lo tomo como lo que dijimos, una dificultad, no lo tomo como una afrenta. Y entonces yo creo que yo no podría vivir ya sin Buenos Aires, porque yo sé, si aprieto un botón, yo sé qué efecto va a producir ese botón que yo aprieto. ¿Tu obra sería muy diferente si hubieses vivido en otra ciudad? Mira, a partir de que me hicieron esta pregunta cuando empezamos a hablar de este evento, yo soy de Adrogué y soy la prima del campo siempre. O sea, tengo que ir a Pedro, que vive en un lugar una coordenada que nadie ignora esta ciudad, y yo me pierdo, voy con GPS a cualquier lado. Y siempre me considero muy recién llegada, aunque vivo acá desde los 20 y tengo 44. Pero a partir de que me hicieron esta pregunta, justo estoy editando una novela que va a salir el año que viene. Y empecé a verlo ahí y volví sobre otros textos, volví para atrás y digo, ¿qué? Son historias que tienen claramente sede en Buenos Aires. Toda la dinámica tiene que ver con, si bien en el libro de cuentos que terminé ahora, en la novela hay episodios que ocurren en otros países, hay una clara coordenada acá. Me tomó por sorpresa, o sea, sintiéndome siempre muy recién llegada,
me tomó por sorpresa, fue medio un hallazgo a partir de esta pregunta de ustedes. Yo siempre, cuando tengo que ir a algún lado, digo, no, pero eso, no sé, tengo que ir a alguna amiga que ve en Caballito. Digo, ¿sabes qué pasa? Que eso queda fuera de mi línea imaginaria, entre mi casa actual y Adrogué, con lo cual tengo que ir con GPS, no tengo modo de llegar. Bueno, y de pronto me encontré con eso, con mucha marca porteña, lo cual me tomó por sorpresa absolutamente. Mis 2 hijos nacieron acá y estuvimos medio hablando de esto estos días a partir de esta pregunta y, por ejemplo, yo convencida de que ellos se sentían adroguenses, y no, me tomó por sorpresa, fue una revelación. Muchísimas gracias a todos, sobre todo Pedro, Julia, un placer más que enorme, creo, en nombre de todo el equipo que hacemos Creative Morning Buenos Aires. Totales a todos por haber estado hoy, por habernos hecho estas preguntas, pero además, en mi caso, les agradezco un montón la oportunidad de conocer a Pedro, que es lujazo hermoso. Muy, muy cómodo con todos ustedes. Y la puerta de mi casa está abierta para todos los que quieran venir. Muchas gracias, nos vemos, esperemos que en junio, en el próximo evento,